Vive Jesús. Jesus lives. Quisiera hablar en esta noche, hermanos, I would like to speak today sobre el tema, of the topic, el mensaje del reino de Dios y la necesidad fundamental humana. the message of the kingdom of heaven and the fundamental El fundamental need of Amén. mankind. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo tenía una manera Jesus Christ had a way de observar las multitudes, to observe the multitudes, muy distinta distinct a la forma como pueden ser observadas las multitudes por otros. of the way that others may look at the multitudes. Una vez Jesús miró una multitud As Jesus looked at the multitude, y la Biblia dice que tuvo compasión de ellas, the Bible says he had compassion upon them porque eran como ovejas dispersas sin pastor. because they were like sheep gone astray without a pastor. Y a partir de allí dio un mandamiento y un llamado a sus discípulos. And from then on, Jesus gave a commandment to the disciples. La mies es mucha The harvest is ripe y los obreros pocos. and the workers are few. En otra ocasión Jesús miró la ciudad de Jerusalén And another occasion, he looked at Jerusalem. y dijo: Jerusalén, Jerusalén, He said, Jerusalem, Jerusalem, que matas a los profetas that you kill the prophets y apedreas a los que te son enviados. and you stone those that are sent. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos How many times have I tried to como la bring, gallina junta sus polluelos bajo sus alas? as a chicken brings her chicks under her wings, Y no quisiste. and you did not want to hear. Y dijo que no habían conocido su día And they said they did not know their day. y lloró sobre la ciudad. And he cried on that city. Era una forma distinta de observar el It mundo. was a distinctive way of looking at the city. Un educador puede observar el mundo y pensar la gran necesidad de educación que hay. An educator can look at the city and see the great need of education. Un político observará las multitudes A political person can look at a politician can look at the people and see the need. y dirá: el plan que yo tengo para aplicarlo a esta sociedad podría ser beneficioso para ellos. And say the plan that I have is beneficial to the people that are following me. Un médico motivado podría decir que hay necesidad para sanar las enfermedades de la gente. A motivated doctor would say, I have a plan that will heal the needs of the El sicknesses. mundo tiene muchas necesidades, The world has many needs, pero Jesús but God, or Jesus, observa una necesidad fundamental observed a fundamental need que es el causante de todas las otras necesidades humanas. that is actually the cause of all the other needs of humankind. Jesús va al meollo del asunto. Jesus goes to the very marrow of the need. Por eso es que él dio este mandamiento, That's why Jesus gave this commandment. digamos una especie de última voluntad. We could say like a type of last will, Ya él se iba, that before he left, iba a dejar ya el mundo, he was going to leave the world. y sabemos que por mucho tiempo, And we know that for many times, pero quería dejar claro but he wanted to leave cuál era la principal necesidad clear the principle, the greatest principle need que él observaba en este mundo, that he observed in this world. y la plasmó, And la estableció he established it cuando le da este mandamiento a sus discípulos: when he gave this commandment to his disciples. id por todo el mundo Go ye into all the y world predicad este evangelio a toda criatura. and preach the gospel to every creature. Esa es la necesidad que Jesús vio. That's the need that Jesus Christ saw. No hay una necesidad mayor que esa, There's not a greater need than that, según Dios. according to God. Es decir, That's to say, él nos está diciendo con este he is mandamiento telling us with this commandment que él considera that he considers que el hombre necesita oír esta palabra, that man needs to hear this word, que el mundo necesita oír el evangelio, that the world needs to hear the y gospel. para eso cuenta con And nosotros. for that, he is expecting Cuenta us. con usted en esta noche, hermano. He's expecting you. He's counting on you. Cuenta con nosotros. He No counts on us. podemos fallarle al Señor. We cannot fail God. No podemos defraudar al Señor. Cannot defraud God. Fue un mandamiento que él nos dio a nosotros, It was a commandment he gave to us, a su pueblo que le conoce, to his people that he a knows, sus llamados, a sus predicadores. to his call, to his preachers. ¿Por qué? Why? Porque la necesidad más importante Because the greatest need que tiene el género humano that mankind has se resuelve resolves con la redención. with the redemption.
el mensaje de Cristo es sanador. The message of Christ is healing. En síntesis, es un llamado de Dios al hombre a volverse de su pecado. The synthesis is actually that man turns from his sin. Es un llamado claro a que el hombre acuda a la misericordia y a la gracia de Dios. It's a clear calling to come to the grace of God. Es un mensaje sabio. It's a wise Es un calling. mensaje instructivo. It's an instructive message. Aplica la palabra. It applies the word. Lleva la palabra a la práctica del ser humano. It takes the word to a practice level. Es la profecía cumplida. It's the fulfilled prophecy. Jesús dijo en una ocasión: Jesus Christ said in an occasion, he aquí más que Salomón en este lugar. here are greater than a Solomon and is in this El place. Dios de la gloria dijo una vez: And God in his glory said, este es mi hijo amado, this is my son. a él oír, Hear him. a él oír. Hear him. El mundo necesita oír a The Cristo, world needs to hear Christ. y nosotros somos llamados And we are called a que el mundo oiga a Cristo that the world hears Christ cuando predicamos el Evangelio. when we preach the gospel of Jesus Bendito Christ. sea el nombre Blessed de be Dios. the name of the Lord. Es el mensaje de la revelación divina It is the message of divine revelation al género humano, to mankind. y es la medicina It is the medicine para los grandes problemas for the great problems que existen en la humanidad. that exist in humankind. El hombre es un ser necesitado. Man is a man with needs. La necesidad humana The need in mankind está arraigada is rooted en el mismo hecho de que el hombre es una criatura. in the very act that he is a created being. Por cierto, no cualquier criatura. For certain, not just any being. Recordemos que Dios hizo algo especial con nosotros, You remember, God did something special with us, distinto a como creó los animales, por ejemplo. distinctive of how he made animals. A nosotros nos creó con sus manos, God made us with his hands, sus manos preciosas, with his precious hands. y también sopló de su aliento. And he breathed his spirit Por eso es que el hombre into us. That's why es man una criatura noble y gloriosa, is a man or is a creature that is a noble and a glorious being. porque lleva la imagen de su creador, Because he has the image of his creator. lleva la semejanza del Dios todopoderoso. He has the likeness of the powerful God. ¿Cómo lo vemos? How do we see this? Lo vemos en su razonamiento. We see this in his reasoning. El hombre es dotado de razonamiento, The man is full of reasoning. es dotado de emoción, He's full of emotion, es dotado de voluntad propia. or he has will, self-will. Dios puso en el hombre ese motorcito God gave that man a motor inside of him que se llama su propia voluntad, that is called self-will, que lo mueve para allá y para acá, that moves him here and there, que lo conduce a diferentes lugares. that moves him to different places. El hombre en esto es semejante a Dios. In this way, the man is like unto God. Tiene una voluntad He propia, has a self-will, pero también but also tiene conciencia moral. he has a moral conscience. Esto quiere decir This means que el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. the man knows what is good and what is bad. Hoy día la sociedad se envuelve en todo tipo de perversión. Today's society involves themselves in different types of perversions. A lo malo pretenden llamar bueno, The bad they call good, y a lo bueno pretenden llamar malo. and the good they call bad. Les advierto que hay una terrible maldición de parte de Dios I want to warn you that there's a tremendous curse para todo hombre o sociedad que hace eso. against any society or mankind that does Hay this. que saber de parte de Dios We must know on behalf of lo God que realmente es bueno y lo que es malo. what is really right and what is really wrong. Pero a pesar de eso, But besides that, la maldad no es asimilada en la sociedad humana. wrong is not simulated. Nadie vive normalmente con la maldad.
normally a person is not living with wrong or Nadie vive sin. normalmente con la corrupción. Man cannot live normally with corruption. Generalmente esto choca contra la conciencia moral. Generally, this is clashes with moral conscience. Realmente nunca será totalmente asimilada. Really, it can never be simulated. Lo único es que el diablo tiene un trabajo rampante hoy en día Today, the devil has a rampage of work against, y está corrompiendo tan rápidamente como puede a la and humanidad. he's corrupting mankind as he pleases. Gracias a Dios por la sal de la tierra But y thank por God la luz del For mundo, the salt of the earth and the light of the world. que es la iglesia del Señor It is the Jesucristo. church of Jesus Christ. Por todos estos atributos mencionados, But all these attributes that we've already mentioned, el hombre como criatura se parece a Dios. man as a creature, he looks like or is in likeness of Pero God. por otro lado, But on the other side, el hombre como criatura es también completamente diferente a Dios. man as he is a creature, he's totally different from God. Porque el creador no es criatura. Because the creator is not a creature. Él es el creador de todo, He is the creator of all. pero él no es creado por nadie. But he is Gloria a not Dios. created by no one. El creador es totalmente autosuficiente. The creator is self-sufficient. Es infinito en todas sus perfecciones. He's infinite on all of his perfections. No necesita de nada, He doesn't need anything ni de nadie. and of anyone. Es un privilegio ser colaborador de Dios. It's a privilege to serve God. Pero nadie piense que Dios necesita de alguien. But God doesn't need anything from anyone. Dios puede prescindir de cualquiera God can be above anything, y no le faltará nada. and he has no Y need no of le anything, restará nada. and nothing is left over. Él es totalmente autosuficiente. Totally self-sufficient. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? How many of you give glory to God? Fuera de sí mismo, Out of himself, Dios no necesita de nada ni de nadie. God doesn't need anything or anyone. En contraste, In contrast, el hombre que es una criatura man that is a creature, está necesitado de muchas cosas. he needs many things. Mire, el hombre necesita el gobierno divino. Man needs divine governing. Porque si el hombre hace a un lado el gobierno de Dios, Because if man puts to one side the divine government, queda expuesto a fuerzas que él no controla. he's exposed to forces that he cannot deal with. Tarde o temprano caerá por el precipicio. Sooner or later he will fall over the cliff. Aunque no lo reconozca, el hombre necesita el gobierno de Dios. Even if man doesn't recognize that he needs divine government. Pero además el hombre necesita But el more- compañerismo humano. But he also needs fellowship with other mankind. Desde que nacemos, Since we're born, somos dependientes we are dependents de otros. of others. Nuestra madre, Our mother, nuestro padre, our father, y luego otros seres and then other beings que son parte de nuestro entorno that are part of our moving y que son necesarios and that are needed para nuestra personalidad, for our personality, para el desarrollo correcto del ser humano. for the development of correctly of Una our- persona que se aísle por allá somebody who is isolated y que crea que eso es bueno, and he thinks that's okay. realmente no es una persona que disfruta la vida. He's really a person that doesn't enjoy life. No es una persona que tendrá paz en su vida. He's a person that doesn't have peace in his No heart. será una persona completa, He will not be a complete person porque el hombre no fue formado because man was not made para estar aislado. to be isolated. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. He said, man, it's not good for man to be alone. Pero también el hombre necesita sostén material. But man also needs support, material support. Porque si no tiene lo que sostiene su vida, But because if he doesn't have what supports his life, como el alimento, el vestido y el abrigo, like the food, the friend, and the clothing, el techo, the roof, simplemente moriría. he would simply just Nos die. damos cuenta que el hombre en sí mismo fue creado We find out that man was just simply created como un ser necesitado. as a needed being. El hombre necesita Man needs hasta tener una ocupación significativa. even to have a profession that's important. No se concibe
It's not conceived. un comportamiento normal Behavior, normal behavior, en una persona que no haga nada, that is a person that doesn't do anything. en un vagabundo que ande por la A vida. vagabond that's just going anywhere through No, el life. hombre necesita sentirse realizado Man needs to be, feel like en he's algo que important haga in something that he's doing para el bien propio for his own good y para el bien de otros. and for the good of others. Todo esto All this, Dios lo suplía en Adán, God supplied in Adam, en aquel ser que él creó, in that being that he created, dependiente de él, dependent on him. necesitado de todo aquello que había alrededor. He needed everything that was around Dios him. lo puso en un paraíso glorioso, God put him in a glorious paradise. pero allí Adán era necesitado. And there Adam he needed Él things. necesitaba la compañía de Dios. He needed God's company. Él necesitaba los frutos del huerto. He needed the fruits of the garden. Él necesitó compañía humana, He needed a human porque companionship. llegó un momento en que Dios le dio su compañera. But later on, God gave him his companion. Y no es que a Dios se le había olvidado hacerle la compañera a Adán. No es que a Dios se le había olvidado It wasn't God that had forgotten. God hadn't forgotten to give him a companion. que en un buen momento Dios dijo, mira, yo hice animales y todos van en pareja. It wasn't that God just all of a sudden said, "Oh, look, I've made all these animals with their companion." Pero se me olvidó hacerle But I forgot to make a la companion compañera a Adán. for Adam. No, Dios no se le había olvidado. God hadn't forgotten. Dios hizo eso a propósito. God did this on purpose. Porque cuando Adán vio que todos los animales tenían pareja, Because when Adam saw all the animals had their companion, necesitaban la compañía, he needed the companionship. fue cuando él vio que estaba solo. That's when he realized he was by Y dice la himself. escritura, mas para Adán no se halló ayuda idónea para And él. the Bible says, and for Adam there was no helpmeet found for Dios him. quería God had que Adán fuera consciente to allow Adam to be conscious de la necesidad de su compañera. of his need to have a companion. Y por eso pasó ese tiempo. And that's why the time passed. Cuando Adán se sintió necesitado, When Adam felt by himself, él dice, yo no puedo estar solo. he says, "I can't be by Y Dios myself." dijo, sí, no es bueno que estés solo. And he said, "No, it's not good for you to be alone. Te voy a hacer una compañera idónea. I'm going to make you a companion, a helpmeet." Y creó a Eva. And Cuando he damos gloria a created Eve. Dios. How many of you give glory to God? Alabanzas al nombre de Jesús. Praise the name of the Lord. Entonces estamos viendo a un hombre necesitado desde su creación. So we're seeing that man has a need from his very creation. El hombre necesita el dominio de Dios. Man needs God's dominion. El hombre necesita el gobierno de Dios. Man needs God's government. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Praise the name of the Lord. Pero lamentablemente el hombre cayó. But sadly man fell. Y ahí es donde inicia el verdadero problema para el ser humano. And that's where the true problem came for mankind. Porque sus necesidades fundamentales Because his fundamental needs fueron extremadamente aumentadas. were extremely increased. Se hicieron mucho más They grandes became greater y pronunciadas and pronounced, defined después de la caída del hombre. after the fall of man. El hombre fracasó Man failed en aquel esquema que Dios le había propuesto. in the plan that God had created. Se rebeló contra Dios. He rebelled against God. El gobierno divino fue lo primero que no cuajó en él. The divine government was the first one that did not agree with him. Aquella tarde que Dios se paseó por el huerto, And that evening that God was walking, ya Adán no estaba allí. Adam was not there anymore. Ya no estaba el gozo de este hombre. The joy was not there of this man. Hablar con su creador, The joy to speak and commune with his God. dialogar con Dios. Have a dialogue with God. Ahora no, Oh, now not. se escondió. He hid. Ya no le agradó He wasn't pleasing to him la anymore. comunión con Dios. The communion with God. El mismo día que cayeron, The very day that they fell. y Dios lo llama. And God calls him. Adán, ¿dónde estás tú? Adam, where are you? No es que Dios no supiera dónde estaba Adán. It wasn't God that God didn't know where he was. No es que Dios dijera, detrás de qué árbol te has metido porque no te veo. That God would say, where are you? Behind what tree are you that I can't find you? Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán. God knew perfectly where Adam was. El que no sabía dónde estaba era Adán mismo. Who didn't know where he was Adam himself.
Por eso Dios le dice, ¿dónde estás tú? That's why God says, where are you? Era una especie de reproche. It was a type of a reproach. Y Adán responde, And Adam responds, es que oí tu voz en el huerto it's because I heard your voice in the garden, y tuve miedo and I was afraid porque vi que estaba desnudo. because I was naked. Se da cuenta que se rompió Do you la realize- comunión con Dios. The communion with God was broken. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? And God said, who taught you that you ¿Has were naked? comido del árbol que te mandé que no comieras? Have you eaten of the fruit that I've told you not to eat of? Y el buen Adán brinca. And the good Adam, he jumps. Y ahora, además de expresar que el gobierno divino le estorba, And to better express that the divine government was a problem to him, también le estorba la compañía que Dios le dio. now even the communion with God is a problem to him. Porque Adán dice, Because Adam says, esa mujer que tú me that diste, woman that you gave me, me dio del fruto y comí. gave me of the fruit and I ate. Qué tristeza, hermanos. How sad. El pecado destruye la comunión humana también. Sin destroys even communion with the spouse. La afecta en su fundamento. Affects him in his foundation. Antes del pecado, Before sin, Adán era un poeta para Eva. Adam was a poet for Eve. Este hombre se inspiró cuando vio a Eva Adam was inspired when he saw Eve. y se quedó mirándola. He stayed looking at her Seguro que pensó, and he thought, qué visión de querubín tengo aquí ahora. what a vision of a cherubim I'm having right now. Seguro que se enamoró de Eva allí mismo. Surely he fell in love right then and there. Fue un amor a única y primera vista. It was love at first sight. Y dijo, esta He said, this is, será llamada varona, shall be called woman, porque del varón fue tomada. because of man she was taken. Y le dijo en un susurro, And she, hueso de mis huesos. and he said to her in a Qué lindo, whisper, ¿eh? Carne, bone of my bone, carne de mi carne. flesh of my flesh. Y Eva inspirada también. And he was inspired also. Adán era un poeta. Adam was a poet. Y dijo, por esto dejará el hombre And he said, for this reason, a su padre y a su man madre. shall leave his Se father and mother unirá a su mujer. and shall join Los with his dos wife, serán una sola and carne. they two shall become one flesh. Qué unidad más linda. What a wonderful unity. Qué relación más tierna. What a beautiful relationship. Era algo hermoso. It was a beautiful thing. Pero cuando entró el pecado, But when sin was come in, él le dijo a Dios, esa mujer que me diste he immediately responded, that woman you es la gave que me, tuvo la culpa. she's the one who's at Porque fault. me dio del fruto y yo comí. Because she gave me the fruit. Así destruye el diablo a través del pecado That's how the devil destroys las through sin, relaciones the humanas. relationships between mankind. Ese es el fundamento de las guerras entre los pueblos, This is the reason there's wars among human de men. los odios entre los hombres, The hatred that's among men de las rencillas y asesinatos and all the assassinations that y de happen toda esa estela negativa de destrucción and all the negative results from that que se ha manifestado a través de los tiempos that have been manifested throughout time en la raza humana. in human race. Sea el nombre de Dios glorificado. In the name of the Lord be glorified. El hombre pierde su comunión con Dios. Man loses his communion with God. El hombre pierde su relación humana Man positiva. loses his positive relationship with mankind. El hombre ahora Man tiene now miedo. is afraid. Ya no entiende He doesn't el understand propósito de the Dios. purposes of God. Antes estaba trabajando un huerto hermoso. Previously he was working in a beautiful garden. Dios le dijo, tienes que labrar el huerto. God says you have to work the garden. Era hermoso. It was a beautiful thing. Era un trabajo It positivo. was a positive work. Ahí estaba Adán ocupado. There was Adam, he was Pero occupied. había bendición. There was blessings. Donde caía una semilla, allí brotaba el fruto. Wherever a seed fell, there was fruit. Pero después del pecado, But after sin, cambió something changed. la gloria y el honor He changed the glory and the honor de labrar un paraíso to work a garden por trabajar un montón de or a espinas. paradise to work a bunch of thorns and thistles. Un huerto lleno, una tierra llena de abrojos.
a land that was filled with thorns Y and Dios thistles. le dijo: And God said, con el sudor de tu frente ganarás el the pan. sweat of your brow you will get your bread. Es decir, con desgaste, That is to say, with con wearing out, esfuerzo, with weariness, con cansancio, with strength of the body, with que ahora no era igual. tiring. Nothing was the Se same. dañó He was damaged. su sostén material, His support, his food, su necesidad his need, por causa del pecado because of sin. se agudizó, se profundizó Profound. y se amplió. It became more profound and it Alabado became sea el nombre del greater. Señor. The need became greater. Allí tenemos pues Here we have a un hombre necesitado, a needed man, una humanidad necesitada. a human or a mankind that has a need. Pero qué lindo But how beautiful es ver is to see cómo la exactitud divina that how the divine exactness en sus planes estratégicos in his strategic plans, trabajan también desde el principio. he works from the very beginning. Allí estaba el trágico cuadro en el jardín del Edén. There was a tragic situation there in the Garden of Eden. Una situación negativa de pecado y de caída. A negative situation, a falling situation. El diablo riéndose por dentro. The devil was laughing inside of him. Adán cabizbajo y destruido. He was down and downhearted. Era un caos aquel It momento. was a chaos at that moment. Pero interviene Dios. But God intervened. Aleluya. Hallelujah. El Todopoderoso. All powerful. El que nunca ha perdido una batalla. One that has never lost a battle. El que sabe cómo es que se dirigen los ejércitos. He that knows how to direct A the su nombre. armies to his name. Miró a la serpiente, o sea, al diablo, He looked at the serpent, the devil, causante de aquel mal, cause of all the bad, y le dijo, and he said, Génesis 3:15, Genesis 3:15, pondré enemistad I will place enmity entre tu simiente in you between the seed of the woman y la simiente de esta mujer. and your seed. Enemistad Enmity. irreconciliable. La simiente de la mujer The seed, unreconciled enmity. es Cristo. The seed of the woman is Christ. Cristo es la simiente de la mujer. Christ is the seed of the woman. Dios está diciendo allí mismo en el Edén, God is saying right there in Eden, habrá enemistad, por lo tanto un pleito, there will be enmity, so there will be a fight, una batalla. a battle. Tendrá que haber un desenlace There's going to be some kind of de a esta situación. disintegration of this Y el situation. desenlace es And this unlinking of, que va a haber heridas. Va a haber heridas. there's going to be some wounds. Va a haber heridas. There's going to be some wounds. Tú, le dijo a la serpiente, You, he told the serpent, vas a herir el calcañar de la simiente de la mujer. you're going to bruise the heel of the seed of the woman. O sea, el tobillo. Oh, you mean the heel, Abajo en el pie. the part of the bottom of the Esa bottom of the foot. es una herida dolorosa, It's a wound that hurts, muy incómoda, very uncomfortable, pero no es una herida contundente. but it's not a wound that's really harmful. Dijo Dios God said a Satanás, to Satan, tú le vas a herir el calcañar, you're going to wound the heel, pero la simiente de la mujer but the seed of the woman te va a herir en la is cabeza. going to wound you in the head. Te va a herir en la cabeza. Going to wound you in the head. No necesita nadie trabajar y ser un experto en He serpientes didn't need anyone that could be an expert in working at snakes para saber que una to serpiente know that a snake, herida en la cabeza to damage him in the head, no va para ningún lado. once he's wounded in the head, is not going anywhere. Está mortalmente herida. He is mortally wounded. Mortalmente herida. Totally wounded. Puede seguirse moviendo por ahí. He may continue moving around. Puede revolcarse por ahí. He may do a few spins, Pero está herida. but he's wounded. Está herida. He's wounded. Herida de muerte. Mortally wounded. Y a su nombre. To his name. Al nombre de Cristo. To the name of the Al Lord. nombre de Cristo. To the name of Jesus.
Aleluya. Hallelujah. Es allí donde se profetiza, This is where it's prophesied. en los mismos albores de la historia humana, In the very flavor of history, que la solución para el gran problema that the solution for the great problem era la redención was del hombre the redemption of man por parte de un redentor by the part of a redemptor escogido por Dios. chosen by God. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Aleluya. Hallelujah. Allí en esa ocasión, There in that occasion, Dios no solo profetizó God not only prophesied la redención the redemption en ese cuadro que acabo de describir, in this picture that we just showed to you, sino que también tipificó la but redención. he also typified redemption. Porque de pronto Adán y Eva Because right away, Adam and Eve, salieron de los árboles they were amongst the trees. con unos vestidos de hojas de They higuera. came out of the trees with a fig De leaves. higuera. Eso no iba a durar mucho. That wasn't going to last very long. No era algo que cubriera eficazmente. It wasn't something that covered very well the body. Dios los mira God looks at them. y Dios dice, un momentito. He says, just a moment. Dios fue y se went- produjo la primera muerte And there was the result of the first death de todo aquel entorno. of all that whole situation. Dios sacrificó God sacrificed algún animal, an animal, le quitó sus pieles took off the skin, y le hizo túnicas a Adán y a and he Eva, made coats for Adam and Eve para que Adán y Eva fueran cubiertos so that Adam and Eve could be covered de su vergüenza. of their shame. Dios sacrificó un sustituto. God sacrificed a substitute Se derramó la sangre de un animal inocente of an innocent animal had to shed his y blood, de allí surgió and there is where emerged que fueran cubiertos de su vergüenza y derrota. the ability for them to be covered of their shame. Eso tipifica This typifies la muerte del Señor Jesucristo. death of the Lord Jesus Christ. En ese sencillo And this simple, jardín de Edén, in this simple situation, el Señor está proclamando the Lord is proclaiming que vendrá el the Redentor great Redemptor, y que vendrá a través de la herida that he will come by the way of the y a wound través de la and by muerte, the way of death. pero que será un remedio eficaz, But it will be a remedy that is suficiente, sufficient, poderoso, powerful, que satisface a that will Dios, satisfy que God, llena a Dios y que en ninguna forma and that no other way altera alterates o contradice or contradicts la justicia divina. justice of God. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Ese es el evangelio, hermanos. This is the gospel. Ese es el evangelio. This is the gospel. Eso es lo que tenemos que predicar. This is what we have to preach. Hay un remedio. There is a remedy. Dios lo ha creado God has desde created el it principio. from the beginning. Él lo anunció. He announced Es it. la solución The solution para el género humano. for mankind. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Cristo vive para siempre. Jesus lives forever. Por eso es que Cristo, amados hermanos, That's why Jesus, dear brethren, suple en forma completa he supplies in a complete la form necesidad fundamental del hombre, the fundamental need of mankind. como fue profetizada As it was prophesied, y como fue tipificada. as it was typified, Aquel día en la cruz that day on the cross hubo la mayor victoria que se haya concedido en todo el universo. was the greatest victory ever given to the universe. El diablo se acercó con odio. The devil came close with hatred. El diablo es tan mentiroso The devil is such a liar que se engaña a él mismo. that he deceives his own self. Él dice, lo tengo. He says, I have him. Aquí lo tengo. Here I have him. Aquí lo tengo. Here I have him. Allí estaba Jesús en la cruz. There was Jesus Christ on the cross. Pero él ya había dicho, But he had already said, a mí nadie me quita la vida. he said, no one takes away my life. Nadie. No one. Yo mismo la pongo. I myself will place my life.
para volverla a tomar. I lay down my life to later Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. take it up. This is the commandment that I received of my Father. Pero el diablo no tenía por qué saber esos planes. But the devil didn't understand those plans. Más, el diablo quería arrasar con Cristo. The devil just wanted to erase Jesus Lo Christ. trató de matar varias He veces. tried to kill him many times. Desde niño. From the time he was a child. Un hermano me dijo una vez, One brother told me one time, ¿se dará cuenta el diablo cuando lloro en la mente? did the devil know when I'm praying in my mind? Yo le dije, no se preocupe por el diablo, hermano. I told him, don't worry about the devil, brother. El diablo no tiene por qué saber nuestra relación con el Dios The Todopoderoso. devil doesn't need to know anything about our relationship with God. Hay cosas que le están limitadas There al diablo. are things that are limited to the devil. Señor lo May reprenda. the Lord rebuke him. Probablemente el diablo creyó Probably the devil created que él había matado al niño Jesús or believed that he had killed the Jesus. por mano de Herodes. The Jesus as a child by Pero the Dios hand le dijo a José, of Herod. But God told Joseph, coge al niño y huye a Egipto, take the child and go to Egypt. porque Herodes lo va a buscar para matarlo. Because Herod's going to look for him to kill him. Y nosotros sabemos que Herodes estaba motivado por el diablo. And we know Herod was motivated by the devil. Estaba profetizado que el diablo iba a herir, It was prophesied that the devil was going to iba a herir. wound. Y entonces al tiempo volvió el Señor, So after a time, Jesus Christ siendo todavía un niño. came back still as a child. Pero un día, But one day, en la ribera del Jordán, on the edge of the bank está el gran profeta Juan el Bautista. of the river Jordan, there was John the Baptist. Y de pronto lo ve venir, And he sees him coming. se acerca And he's coming close. y él recibe una revelación. And he receives a revelation. Ese es, He said, this is. ese es. That's him. Y Juan dice, And John says, he aquí here, el Cordero de Dios the Lamb of que God quita el pecado that del take mundo. away the sin of the world. Aleluya. Hallelujah. Usted sabe cómo quedó el pobre diablo. You need to understand how the devil was. Porque eso es lo que es el diablo, un pobre diablo. The poor devil, because he's a poor devil. Él dice, está aquí. He said, here he is. Sí, porque el diablo se asusta. Yes, because the devil is scared. Los demonios creen en Dios y The tiemblan. demons believe in God and they Y tremble. tiemblan del susto. And they tremble because of Le da fear. miedo. And they are El scared. diablo le tiene miedo a esto. The devil is scared of El this. diablo The teme. devil is scared of this. Creyente. He's scared of the Que believer. alaba a Dios. That he that praises God. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Cristo vive. Jesus lives. El diablo habrá dicho, este es el Cordero. The devil says, oh, this is the lamb. Esta es la simiente de la This mujer. is the seed of the woman. Este es el prometido. This is the promised. El redentor. The redemptor. Y todo el ministerio del Señor And all the ministry of Jesus fue un ataque constante. was an attack constantly. Trató varias veces de matarlo He tried to attack him constantly para que no se cumpliera el propósito. to stop Jesus, that everything, the Alabado purposes sea Dios. would not be fulfilled. Praise the name of the Lord. ¿Cuándo fue How did it go? que se produjo la herida? Que se produjo la herida How was it that the wound was produced en el calcañar. in the heel? Tampoco fue cuando el diablo quiso. It was not only when the devil wanted. Tampoco fue cuando el diablo le dio la gana. It wasn't only when the devil decided to. Fue cuando llegó el momento de Dios. It was whenever the moment of God came. Porque Dios tiene en sus manos Because God has in his hand el calendario, the calendar, los tiempos, the times, las edades, the ages, la eternidad. eternity. Esa es la que Dios manda. That is why God is in charge. Y cuando subió a la cruz, And when he went to the cross,
El diablo dice, aquí lo voy a herir. The devil says, I'm going to wound him. Aquí es que lo voy a acorralar. Here is where I'm going to remind him. La Biblia dice que la herida sería en el The calcañar. Bible says that it was going to be in the heel, the No wound. dice en los dos pies. Doesn't say in the 2 feet. En el It calcañar. says in the heel. Déjenme pensar que era el tobillo nada I would más. like to believe it was just one heel. No sé si el izquierdo o el I don't know if derecho. it was the left one or the right one. Pero allí clavó el diablo But there the devil, he nailed sus garras nauseabundas. his claws. Nauseating claws. Y pensó, te tengo, And he said, I've got him. te tengo. I've got you. Pero mientras apretaba ese pie, But while he was grabbing this one heel, this one se foot, olvidó del otro he pie. forgot about the other foot. Aleluya. Hallelujah! El otro pie se levantó The other foot was raised up y le cayó encima a la cabeza del on the head diablo. of the devil. Aleluya. Hallelujah! Vive. Live! Jesus Le Christ cayó encima. fell on him. Bendito sea el Cordero. Blessed be the name of the Lamb. Bendito sea el Cordero. Blessed be the Lamb. Allí fue la herida en el calcañar. That's where he was wounded. Pero también fue on la the heel. herida mortal. But that was where the La head, herida contundente. the immortal wound, Definitiva. definitive wound, El diablo está herido The de devil muerte. is mortally wounded. Bendito sea Dios. Blessed be the name of the Lord. Aquí la vida completa es en Jesucristo. The complete life is in Jesus Christ. En el Calvario, y con esto voy terminando, I want to finish with this. sucedieron muchas cosas Many things happened que no las vio la gente. that people couldn't see, Dios las vio. but God saw them. Los demonios la The vieron, demons saw them, pero la gente no las vio. but mankind didn't see them. Cosas que dice Things that were said que sucedieron en la cruz, that happened at the cross, pero que no están descritas but they're not described en los santos evangelios. in the Holy Gospels. Pero por ejemplo, But for example, en Colosenses 2, in Colossians 2, del 13 al 15, 13 to 15, nos dice, it says, a vosotros estando muertos and ye being dead en pecados in your sins y en la incircuncisión de vuestra and the carne, uncircumcision of your flesh, os dio vida hath he quickened together juntamente con él, with him, perdonando having forgiven vuestros pecados. you all trespasses. ¿Sabe una cosa? You know one thing? Anulando el acta de los decretos Blotting out the handwriting of ordinances que había contra nosotros. that was against us. Decretos. But handwriting of Un ordinances. acta es un documento judicial, This ordinance was an act, a judicial document, legal. legal document. En esa acta estaban los decretos. And this document was all the decrees and ordinances. José Soto, José Soto, nacido en el 1953, born in 1953, candidato al infierno, candidate for hell, perdido, lost, un ser humano a human man, desplazado de la gracia de Dios. totally lost from grace. Sí, señor, ese era un decreto contra mí. Yes, that was a decree against me. El acta de los decretos The act, que había decrees, contra mí, the handwriting of que me ordinances condenaba, that was against me, that que condemned me me, conminaba al infierno, that sent me to hell, que me dejaba sin esperanza, that would leave me without hope, estaba allí. was there. Usted estaba allí también. You were there too. Usted tenía un acta contra usted. You had an ordinance against you. Pero tengo esta buena But noticia. I have some good news for you. Dice que él anuló el acta de los decretos He blotted out the handwriting of que ordinances había contra that nosotros, were against us, que nos era which contraria. was contrary to us. La quitó de en medio He took it y away la clavó en la and he cruz. nailed it to the cross. Usted no vio un montón de actas clavadas en la cruz, You didn't see a lot of acts pero eso pasó. or decrees nailed to the cross. Estaba mi acta, el Señor la agarró y la puso ahí.
¡pum! And there was my decree, and he put it on the cross and Estaba su nailed it. acta y el Señor la agarró y And there was your ¡pum! decree, and he nailed it to the cross. Y a la otra acta, ¡pum! And another one, and he nailed it Y to the todas cross. las actas condenatorias, ¡pum! And all the En la condemning cruz. acts, boom, against the cross. El diablo creía que estaba haciendo algo fuera del orden The devil thought he was doing something out y of que tal order, vez Dios no tenía nada que ver. and that God wouldn't do anything about it. Pero qué equivocado But estaba. how he was so confused, Cada martillazo because every hammer y cada clavo and every nail llevaba consigo was with it. clavar el acta de los decretos que había Was contra nosotros, nailing it to the cross, the ordinance that was against us, quitándola de en medio, taking it away from us, anulándola blotting it out, y clavándola en esa cruz. and doing away with it at the Pero cross. pasó otra cosa. And another thing happened. Y dice aquí la escritura, The Bible says here in the scripture, y despojando and having spoiled a los principalities principados and powers y a las potestades y a las and the potestades principalities, los exhibió públicamente, he made a shoe of them openly, triunfando sobre ellos en la triumphing cruz. over them. ¿Quieres un triunfo mayor que ese? What is the greatest triumph? No lo hay. There are none. El Señor cogió al pobre diablo Jesus took the poor que le devil tenía hincado los dientes en sus tobillos, that had his ahí mismo en la cruz, fangs in his heels right there at the después cross, de aplastarle after la he cabeza stepped on his head, y lo exhibió and he took him up like this, públicamente, publicly shoe him. lo avergonzó He shamed him públicamente, publicly, triunfando sobre él en la cruz. triumphing over him at the cross. En la cruz está la victoria. And the cross is the En victory. la cruz está la victoria. At the cross is the victory. Allí está el triunfo. Here is the triumph. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Ese es el evangelio que hay que predicar, This is the hermanos. gospel that we must preach. Eso es lo que hay que decirle al mundo. That's what we must tell the world. Cristo vino a este mundo a morir por el pecador. Jesus came to this world to die La for us. sangre de Cristo es The suficiente. blood of Jesus is sufficient. Hay perdón en Cristo. There's forgiveness in Hay Christ. misericordia There's mercy en el Hijo de in Dios. the Son of God. Si en esta noche And this night, tú no has conocido a Cristo, if you don't know Jesus, hoy puedes hacerlo, you amado. can know Him. Esta es la noche. This is the night. Hoy el Señor te espera en este altar. Today, Jesus waits for you in the cross. Él quiere librarte de At toda this fuerza altar. del diablo. He wants to break the chains of Quiere darkness. libertarte del dominio del pecado. He wants to deliver you of the dominion of Quiere sin. ponerte en paz con Él. And He wants you to be at peace with Hoy Him. hay esperanza. Today, there's hope. Tenemos que predicar este mensaje, We must preach this message. que es el evangelio de Cristo. That's the gospel of Jesus Christ. Ese es el mensaje de This Dios, is the message of God. el que llena la necesidad del hombre Fills the need of man según Dios. according to God. Si usted está dispuesto a predicar esa palabra, If you're willing to preach this word, hoy puedes prometerle al Señor, today you can promise God, aquí en este altar: here in this altar, Señor, quiero ser un instrumento. God, I want to be an instrument. Él nos lo dijo: He didn't tell us, id por todo el mundo go into all the world. y predicad este He evangelio. told us to go ye into A all the world toda and preach the criatura. gospel to every creature. Esa es la más grande necesidad. This is the greatest need. Y el evangelio es la más grande medicina And the gospel is the greatest que medicine Dios nos ha encargado a nosotros. that God has given us responsibility to do. Los amigos a través de los medios, Friends that are listening to us allí al lado de tu televisión, through medium, if you're there at the television de tu radio o de tu computadora, or in front of your computer or radio, puedes recibir a Cristo como Salvador. you can receive Jesus Christ Este es as el your Savior. momento. This is the moment. No vivas más Don't live anymore bajo el dominio de Satanás, under the dominion of Satan, el dominio de las tinieblas. dominion of darkness. Destruye al ser humano. Will destroy mankind. Dios nos ha entregado este mensaje, God has given us this message. que es el mensaje del It evangelio, is the message of the gospel que Cristo murió por ti, that Jesus died for you, que Él quiere salvarte. that He wants to save you. Hoy, si haces esa decisión con Dios Today, if you make that decision with Christ, de corazón, with all your heart, te arrepientes delante de and you Él, repent before Him, puedes estar seguro you can be sure que el Señor te recibe, that God will receive you. te perdona de todo He pecado. will forgive you of all your sins. Aleluya. Hallelujah.
Todos esos amigos, all the friends, yo les pido que inclinen su rostro I ask you to bow your head y hagan su decisión con Dios. and make your decision for God. Digan, Señor Jesús, Say, Jesus, perdona mis pecados, forgive me my sins. limpia mi vida, Clean my life. ven a mi corazón hoy, Clean my heart today. transfórmame. Transform me. Yo quiero seguirte I want to follow y you. yo sé que te necesito I know I need y you. hoy te pido And perdón, I ask you to forgive me. que tu sangre preciosa That your blood, your precious blood, derramada en la cruz shed on the cross, me limpie de todo pecado cleanse me from all y me sin liberte de toda atadura and deliver me from all bondage y de todo dominio de and all Satanás. dominion of En Satan. el nombre de Jesús. The name of Jesus. Aleluya. Hermanos míos, aquí en este altar haga una decisión con Dios y diga, Señor Jesús, dígalo conmigo, Señor Jesús, en esta noche me comprometo en tu presencia a predicar tu palabra, a cumplir la gran comisión y a decirle al mundo que en ti hay salvación y vida eterna. Amén. Padre, bendice a estos hermanos, Señor, ayúdalos, úsalos con poder, Padre, que puedan llevar tu palabra a muchos lugares, que puedan, Dios mío, ser un puente, un canal de bendición para muchas almas. Satura sus vidas del poder de tu Espíritu, Señor, para que tu palabra sea proclamada y tu evangelio sea conocido. En el nombre de Jesús.